Bueno, buenas noches. Voy a hacer un live nuevamente y otra vez un tema un tanto polémico que es hablar sobre Irán. Bien, ahí he observado muchos comentarios en redes sociales donde bastante gente apoya a Irán y también se ve dentro de ciertos ámbitos políticos, ¿no? Hay cierto apoyo a Irán. Y cuando se observa este concepto de apoyo a Irán, no hay una distinción entre si se están refiriendo solamente al pueblo o solamente a lo que podríamos llamar el gobierno. Entonces aquí hay que ver una importante distinción entre lo que es apoyar al gobierno actual iraní, el que está en el poder desde 1979, ¿sí? Con el ayatolá Khomeini, a lo que es apoyar al pueblo iraní. Bien, hay una cosa interesante de la población iraní, especialmente la generación más joven, la generación actual, y es que son profundamente críticos hacia su gobierno. De hecho, hace cosa de un mes que salieron a hacer grandes protestas masivas, protestas en Teherán, en el periodo en que había empezado los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, y la gente salió a protestar, fue a favor de los bombardeos, salió a agradecer a Israel lo que estaba haciendo, salió a agradecer a Estados Unidos lo que estaba haciendo. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Pues la reacción que iban teniendo desde 1979, cuando la facción, cuando ocurre la revolución islámica, que es el derrocamiento, ¿sí?, de la monarquía autocrática prooccidental, que es la del Shah. ¿Sí? En ese caso estaba en el poder Mohammad Reza Pahlavi. Bien, entonces ellos derrocan a la monarquía, que tampoco es que fuesen muy liked, ¿sí? Sí eran también un régimen, pero era un régimen un tanto totalitario, era con la parte política, no con el pueblo. Bien, lo que hace el régimen Soleimani, o sea, el ayatolá, es que toma el poder, pero se hace aún más dictatorial y ellos se la cogen con el pueblo. Y esto es lo que ocurre hace cosa de un mes, que salen todas estas personas a protestar y ellos, porque tienen un buen servicio de inteligencia, de policía, Irán en ese sentido está bastante sofisticado, y ellos registran todos los movimientos, todas las cámaras de vigilancia, todos los llamados, todos los mensajes de texto de WhatsApp, todos los mensajes instantáneos, todos los mensajes por Facebook y redes sociales, es decir, hacen un rastreo de toda la gente que participó en esas protestas y contrataron a sicarios y cogieron gente de la policía y militares y se metieron casa por casa capturando a las personas que habían salido a las calles a protestar y los mataron. Bien, entonces se podría decir que en cuestión de días mataron a entre 35.000 y 50.000 personas en Teherán solamente por salir a las calles a protestar. Lamentablemente es el tipo de noticias a los que se le da muy poca cobertura. Bien, se dice que Israel está haciendo un genocidio en Gaza porque han matado a 37.000 personas en 2 años y medio. Pero el régimen de Irán en cuestión de unos días mata a 50.000 de su propia gente y nadie utiliza la palabra genocidio, ¿no? Este es un punto interesante para entender cómo funciona la hipocresía social. Y veamos la comparativa, porque es una de las cosas que me sorprende, de cómo hay gente que sale diciendo que Irán está luchando por la salvación del mundo. O sea, no puede haber cosa más contradictoria que referirse a un régimen islámico cuya filosofía es derrocar Occidente, invadir Europa, destruir Vaticano, invadir París y recuperar Andalucía, ¿sí? Tomar España. Y dentro de la política de ellos está eliminar a todos aquellos que no acepten la yihad, todos aquellos que no acepten el Islam, los infieles deben morir. Y hay gente que dice, es que ellos están luchando por el mundo, ¿para qué? Para destruirlo, ¿será? ¿No? Porque ¿cómo vas a decir que ellos están luchando por el beneficio del mundo cuando ellos quieren precisamente destruirlo? Cualquier persona con lógica que se mete un momento en internet y busca cuál es la filosofía del régimen de Irán, automáticamente te lo dice: destruir Occidente. Bien, entonces decir que ellos están queriendo salvar el mundo es una gran estupidez. Hasta qué grado una persona le han lavado el cerebro como para que no se tome unos minutos, que tiene un teléfono móvil, que tiene una computadora, para poder preguntar, aunque sea a la IA, a Wikipedia, al santo Google o lo que sea, y hace una pequeña búsqueda. Pero no te pongas a repetir lo que dice un noticiero cuando tú tienes una fuente de investigación amplia que no está sesgada por un medio de izquierda.
Bien, entonces vamos a ver una comparativa entre cómo se vivía en Irán antes de 1979 bajo, ¿sí?, el Shah, y vamos a ver cómo se vive en Irán hasta hoy con los ayatolas a partir de 1979. Durante el régimen del Shah, veamos por ejemplo los derechos de las mujeres, ¿no? Las mujeres tenían libertad de vestimenta, ¿sí? El velo que ellas se ponen en la parte de arriba, ¿sí?, el hijab, como se le llama, no estaba, no era obligado. O sea, si han visto las mujeres que se tapan todas, se llama el burka. Cuando solo se tapa la cabeza, ¿sí?, se llama hijab. Va a depender del país islámico, de si es suní, o sea, el islam más general, de mayoría, o si es chií. Los chiíes son muy radicales, aunque hay algunos grupos suníes que son más radicales que los chiíes, como era, por ejemplo, Daesh, a los que llamaban el grupo terrorista ISIS. Bien, y esta es una cuestión interesante. El hijab no era obligado. Si una mujer quería llevar hijab en Persia, o sea, en Irán, lo llevaba, no había ningún problema. Sí, pero se podían vestir como les diera la gana. Eso es antes, ¿sí?, de que los ayatolás tomasen el control en el 79. Había leyes de protección de la familia que habían tomado ímpetu en 1967. Otorgaba derechos de divorcio, custodia y estos son los puntos importantes para que entiendan el nivel serio de lo que estamos hablando. Elevaba la edad mínima del matrimonio a los 18 años. Entonces, durante el Shah, ¿sí?, que antes de los ayatolas, antes de 1979, en Irán una niña no se podía casar antes de los 18 años. Bien, ¿qué ocurre cuando los ayatolas toman el control? Es obligado el uso del hijab, ¿sí?, estrictamente obligatorio. Si una mujer se encontraba en la calle sin puesto el velo, la podían apedrear, la podían matar. Bien, y eso es lo que sigue ocurriendo hasta hoy. Una mujer es asesinada si no lleva el hijab. Se abolieron muchas de las leyes familiares, ¿sí?, que protegían el hogar. Y fíjense una cosa interesante, a partir de 1979, la edad legal del matrimonio para las niñas se redujo temporalmente a los 9 años de edad, luego subió a los 13 años de edad. O sea que en Irán es normal que una niña se pueda dar en matrimonio con 13 años de edad. A ver si a ustedes eso les parece lógico, ¿no? Luego están, por ejemplo, las libertades sociales. Durante el Shah, ¿sí?, antes de 1979, había en Irán vida nocturna, discoteca, la gente andaba de fiesta, iban a los cines, podían escuchar todo tipo de música, podían beber alcohol, las playas eran mixtas, o sea, iban hombres y mujeres a la playa, o sea, había un estilo cosmopolita de vida, ¿sí?, como ves en Nueva York, como ves en Tel Aviv, como ves en muchos lugares, una diversidad, ¿sí?, especialmente en Teherán. ¿Qué ocurre cuando los ayatolas toman el control? Se prohíbe estrictamente el alcohol. La música occidental queda prohibida. Es decir, tú no puedes escuchar música occidental, no puedes escuchar a los Beatles, no puedes escuchar a Michael Jackson, no puedes escuchar... Bueno, bien por los que no tengan que escuchar a Bad Bunny, pero todos los otros géneros de música tan buenos como el rock, el pop, está terminantemente prohibido en Irán. Y lo mismo es con el baile público, o sea, tú no puedes ir por ahí bailando breakdance ni bailando salsa por la calle, todas esas cosas están terminantemente prohibidas. De hecho, las expresiones de afecto están prohibidas. Tú no puedes ir por ahí yendo de la mano con tu pareja o dándose besos o abrazándose, eso está prohibido. Eso es en privado. Fíjense cómo cambia la cosa. O sea, ellos se intrometen completamente en la vida privada de las personas y crean lo que ellos llaman la policía moral. O sea, la gente de policía que va pendiente de si cualquier persona, no sé, hace lo que ellos dicen, o sea, su segregación de sexos en espacios públicos, donde si tú estás, por ejemplo, en un partido de fútbol, los hombres están todos de un lado y las mujeres están todas del otro lado. Si, por ejemplo, vas a un restaurante, las mujeres por un lado, los hombres por otro lado. En el transporte público, las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. En el colegio, las niñas por un lado y los niños por otro lado. O sea, este concepto tan absurdo, ¿no?, de relación entre las personas. Luego viene la parte donde sí tiene cierta analogía el Shah con los ayatolas, ¿bien?, que es el aspecto de la represión política. Había una alta represión política, si bien durante el Shah, ¿sí?, ellos perseguían ferozmente a comunistas, islámicos
y a los disidentes mediante lo que era una especie de policía secreta muy radical llamada el SAVAK. Bien, no había una verdadera democracia, pero esto era solamente con los políticos, no con el pueblo. O sea, ellos eran unos, es decir, todo el que quiera tenga una opinión distinta dentro de la cúpula, nosotros somos radicales con él. Pero si es el pueblo, a nosotros nos da exactamente igual, que el pueblo haga lo que dé la gana mientras respete la ley, ¿no? Sin embargo, cuando toma el control el sistema del régimen islámico, empieza una represión igual e incluso severa en el ámbito político, pero según ellos justificada por la ley divina, ¿no? Entonces siempre es en el nombre de Alá, ¿no? Para poder parecer como que está justificado. Entonces aparece una persecución implacable de todo tipo de opositores seculares y de minorías religiosas, como son los Bahá'í, que son una religión muy importante en esa región, ¿sí? Y de otros grupos religiosos, ¿bien? Y mayormente de lo que son los miembros de esta comunidad, como se le llama LGTBIQ, ZK y todas las letras del alfabeto, ¿no? Que independientemente de lo que uno pueda opinar, estar de acuerdo o no, una cosa es no estar de acuerdo con determinados espectáculos públicos y otra es colgarlos, matarlos o ponerlos una guillotina. Es una cosa completamente distinta. Bien, yo puedo estar no de acuerdo que vengan ciertas personas o que se creen que son X o Y y se ponen a enseñarle a mi niña pequeña en un colegio que eso es lo más normal del mundo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero de ahí a estar de acuerdo con que a esa persona la maten, es totalmente extremo, ¿no? O sea, no se puede ir a los extremos uno con este tipo de cosas. Bien. Luego está otro punto que es el sistema legal y castigos que se impone, ¿no? Durante el periodo de Shah, el sistema legal civil es fuerte, pero es influenciado por los códigos europeos, el francés y el italiano, es decir, el sistema ptolemaico, sí, el derecho napoleónico, sí, este tipo de sistemas de ley, ¿sí? Con cierto énfasis en el derecho romano, o sea, un tanto occidental. Pero cuando el régimen ayatolá toma el control, estamos hablando de que hay una sustitución del Código Civil por la ley Sharia. La ley Sharia es la que dice que si robas te cortan la mano. Bueno, hay quienes estarán de acuerdo con eso y hay quienes les parecerá un tanto excesivo, no sé. Sí, pero donde es válida la lapidación, el decapitar a la persona, o sea, estamos hablando de cosas que, bueno, yo diría que hay que ver porque algunas personas dicen, no, a los predadores sexuales como un violador, pues deberían cortarle el miembro, deberían matarle. Pues bueno, entrar ya en esos temas es otra cuestión. Lo que no puede ser posible es que a una mujer la maten porque no lleva un velo en la cabeza. O un hombre que va de la mano con otro hombre, por la razón que sea, es el problema de ellos. Que cojan y los apedreen. O sea, llegar ya a esos límites es excesivo. Y por encima de todo, que haya gente en el mundo tan ignorante que diga que ese régimen está luchando por el mundo. Bien, esa es la parte más delicada de hasta qué grado se están desintegrando las neuronas de muchas personas, ¿no? Entonces, se sustituye, ¿sí?, el Código Civil cuando los ayatolás toman el control y se pone la ley islámica, que es la ley Sharia. La ley Sharia es la más extrema. Después está el fiqh, que es otro tipo de ley también islámica, pero no es tan extrema y hay una serie de jueces que la gestionan. Bien, entonces se reintroducen castigos corporales como la lapidación, o sea, reventar a alguien a piedras hasta la muerte, la amputación de miembros, te cortan el pie, te cortan la mano, bien, y los azotes públicos. O sea, te agarran de un poste, te quitan la camisa y te flagelan a base de latigazos, bien, por razones que ellos determinen. Y ahí es otra historia. Pero las razones por las cuales lo hacen no necesariamente tienen absolutamente nada que ver con la moral ni el derecho de otras personas. Simplemente es una represión brutal contra el pueblo. Y otro detalle interesante, la pena de muerte. Cuando los Shah eran los que controlaban el sistema del gobierno persa, que ya hace décadas que no eran estrictamente persas, pero había una forma todavía de mantenimiento de Irán como cultura persa. Se utilizaba principalmente la pena de muerte contra disidentes políticos armados, espías y criminales de alto impacto. Para ellos sí se utilizaba la pena de muerte. Sin embargo, cuando los ayatolás toman el control en 1979, Irán se convirtió en uno de los países con mayor
tasa de ejecuciones per cápita de todo el mundo. Se aplica la pena de muerte por corrupción en la tierra, como ellos lo llaman. ¿Por qué? Porque un hombre no puede ir agarrado de la mano con otro hombre. Bien, por cualquier cosa que ellos digan que eso es antinatural, que eso no está bien, ¿sí? Por lo que ellos llaman apostasía. ¿Qué es apostasía? Pues apostasía es rechazar tu religión. O sea que si tú eres musulmán y dejas el Islam, ¿sí? O te haces cristiano o te haces lo que sea, ¿vale? La homosexualidad, pena de muerte, y delitos de droga. O sea que a estos que les guste en el mundo occidental y por ahí fumándose su canutito de marihuana. Bien, entonces analicemos hasta qué grado las personas que están por ahí defendiendo a Irán no son conscientes de por qué tantos iraníes en los Estados Unidos y en Europa salen a las protestas en pro de, o sea, en contra de que Israel y Estados Unidos hagan lo que está haciendo y le gritan a la gente: ustedes son idiotas, nosotros hemos escapado de ese régimen y ustedes velan por nosotros y no nos preguntan a nosotros. Nosotros escapamos de esa situación, de esa situación tan extrema en la que estamos viviendo, y van ustedes y le aplauden a ese régimen. Pero eso es lo que pasa con el lavado de cerebro. O sea, la gente en las calles a protestar en favor de fulanito y en contra de menganito, y no se preocupan realmente por las cosas estrictas del mundo. Observemos para ver el ejemplo de hasta qué grado está esta hipocresía social. Cuando empezó el asunto de Ucrania, ¿sí?, en la guerra con Ucrania, todo el mundo empezaba con sus banderitas de Ucrania en Facebook y en Instagram, ayudando a Ucrania. Cuando ocurre el 7 de octubre, a partir de ahí ya nadie mandaba la banderita de Ucrania, ya nadie mencionó Ucrania, ya nadie le importaban los ucranianos, ya nadie lloraba por los ucranianos, ya nadie salía a las calles a llorar por los ucranianos. ¿Por qué? Si la guerra continuó, hasta el día de hoy siguen habiendo problemas en Ucrania. Bien, ¿por qué? Porque no los han programado con ese tema. Dicen: ay, pobre la gente en Gaza, 37.000 muertos, 15.000 de los cuales son militares y 20.000 muertes por causas naturales. A ver dónde está el genocidio, pero digamos que son 37.000. ¿Y qué pasa con los 370.000 muertos en Yemen por los hutíes? Esos son 10 veces más. Pero nadie pone nada en Facebook, nadie pone nada en Instagram, nadie se indigna, nadie sale a las calles a protestar. 10 veces más muertos y nadie se queja. 500.000 personas muertas en Siria y nadie sale a la calle a protestar, nadie hace ningún comentario en redes sociales, nadie insulta a los criminales y genocidas, ¿sí?, de Assad y de su familia. No dicen nada. Ahí es donde se ven cómo está la programación y el lavado de cerebro, que cogen mentes débiles, programables, y le vuelven a meter otro discurso. Como igual que juegan con los números. Hace 5 años era 5.000 nuevos casos, una nueva variante, y era con el mismo cuento y la misma ritaíla, y la gente nunca se pararon a pensar, a pedir: por favor, ¿me puedes mostrar un documento donde se certifique la existencia de este bicho? Nadie lo pidió. Si lo hubiesen pedido, como algunas personas hicieron, les dirían los centros del CDS: no tenemos notificación de la existencia del virus. Y es lo mismo que pasa hoy día. Es que Israel y el genocidio. Nadie se para a pensar dónde están las pruebas. Sí, en la ONU llegan las demandas y demás, pero es un formulario que alguien rellenó, pero no tiene un acta de defunción, no hay una prueba de ADN, que andan violando niños. Pues entonces tendría que haber una evidencia de ADN. Porque la persona va al médico, hay laceraciones, hay un trauma, hay que un documento y se registra, hay un testimonio, hay un psicólogo que interviene. No hay nada. Entonces cualquiera se puede inventar cualquier cosa y llegan allá notificaciones sin firma, sin notificación, sin nombre propio, y la gente empieza a decir: es que pasa esto y aquello, pero nunca ponen una prueba. Es que porque les ponen el noticiero un edificio que se derrumba. Claro, es que el edificio tiene sangre, el edificio se viste y el edificio come, y por un edificio que derrumben vale por 100 personas. Bueno, o sea, un edificio es un edificio, no tiene alma, no tiene sangre, no es una persona. Y puede estar toda la ciudad destruida, eso no significa que eso esté lleno de muertos. Hubo un corredor humano, antes de eso Israel mandó un montón de mensajes para que la gente se fuera para poder bombardear. Porque si quisiese arrasar con todo eso, les aseguro que Israel tiene una tecnología tal que en 24 horas extermina toda la población de Gaza. De hecho, les voy a contar una cosa interesante que supongo que casi nadie sabe. En 1990 y algo, ya el Instituto de Investigación Biológica de Israel, que es la instalación más secreta de Israel, de hecho, está mejor protegida que el Área 51 en Estados Unidos. Es un área por donde no pueden sobrevolar aviones, que no aparecen en los mapas. La única referencia que existe son documentos clasificados de la mano, o sea, del Servicio de Inteligencia Militar de Israel.
Bien, no existe ningún otro, nadie más sabe la existencia de esta instalación. Esta instalación tiene unos sistemas de cámaras, de sensores de movimiento, está hipervigilado. Y ya en los años 90 ellos tenían un componente vírico capaz de liberarlo en una población árabe y exterminar solamente a los árabes, solamente atacaba los genes árabes. Quiere decir que si había un judío, si había un europeo, si había un negro, no les afectaba. Hubiesen podido exterminar a todos los árabes y echarle la culpa al virus del cocodrilo del Nilo. Y sin embargo, lo que han hecho durante 2 años y medio es entrar barrio por barrio con soldados que pueden recibir un disparo y pueden llevar a toda la familia, uno por uno, sacando gente, destruyendo el edificio para entrar a los búnkers. 2 años y medio en un barrio que está al lado de ellos, ¿sí? Eso no tiene sentido para el mejor ejército del mundo. 300.000 personas con un ejército tan sofisticado podían haber lanzado 2 bombas o, como les digo, si quisiesen un genocidio, lanzan este virus que ellos tienen y que es secreto. Bien, yo se los estoy contando para que ustedes sepan hasta qué grado llega la ineptitud de los periodistas, que son unas rameras que se venden para engañar al pueblo. Israel hubiese lanzado eso, nadie sabe que fue Israel, dirían que fue algo que vino del Nilo, se murió toda la población y dice, pues no hay manera de rastrear cuál es el origen. Pero es que no se trata de ningún genocidio. 2 años y medio, ¿sí?, para poder exterminar un pueblo que con 2 bombas lo habrían hecho. Israel tiene más de 200 cabezas nucleares, tiene armas que había incluso metido en montañas en la frontera entre Líbano y Siria, que eran armas, ¿cómo las podríamos llamar?, micronucleares. O sea, pasa un tanque, si a lo mejor Siria intentaba invadir Israel desde el norte, y esto estaba prohibido por acuerdos internacionales, pero bueno, yo les informo para que lo sepan. Tengo entendido que estas armas las desmantelaron, pero las tenían instaladas. Estas armas estaban bajo tierra, ¿sí? Armas de destrucción masiva. Si un ejército gigantesco de Siria quería invadir Israel por el norte o el Líbano, y Israel se veía acorralado, no tenía ninguna otra opción porque lo superaban 5-1, detonaban estos explosivos y la explosión no salía hacia el exterior, se implosionaba, es decir, se producía un agujero gigantesco y se venía hacia abajo todo el ejército. Bien, producía una onda gigantesca bajo tierra, un terremoto espectacular, una forma de supervivencia. Pero las discusiones políticas sobre la cuestión de que eso estaba violando el derecho internacional hizo que desmantelara esa tecnología, aparte de que después la radiación quedaría bajo tierra durante siglos. Entonces, Israel, si quisiese un genocidio, ya no estaríamos hablando de los palestinos, hace ya tiempo. Entonces hay que quitarse esa estupidez de por qué no los exterminaron de una vez por todas y por qué mandan soldados de cuerpo a cuerpo que los podían disparar y los podrían matar. ¿Por qué se meten casa por casa? Si desde lejos apunta, pum, explota y regresa dentro de 2 semanas para recoger los escombros. No, entran cuerpo a cuerpo, empujan la puerta, entran a la casa, revisan quién está. Antes ponen un sondeo, un escáner, infrarrojos para saber quién es, asegurarse y decirle al general que le avisa al primer ministro que efectivamente han reconocido al dirigente del grupo terrorista que está ahí. Entonces, yo lo que os invito es a no se dejen engañar o meter información porque vieron una imagen espectacular y escucharon un sonido espectacular. Investiguen las cosas, indaguen, prueben con diferentes fuentes. Sí, traten de enterarse de las cosas y no sean tan débiles de ir defendiendo gente que no conocen y apoyando a otros, a los que tampoco conocen, porque si fuese por conocer, apoyen a los africanos, porque en la República Democrática del Congo lo están pasando fatal, en Sierra Leona lo están pasando fatal, en Somalia lo están pasando fatal. La cantidad de muertos y víctimas que ha habido durante los últimos 20 años en Irak, en Afganistán, los kurdos, ¿bien?, los iraníes, en el Yemen. Y por encima de todo, fíjense, hay 1 millón de desplazados en Bangladesh y nadie habla por esas personas. Entonces ahí donde se ve cuál es la hipocresía de la gente es, los programaron para defender a fulanito al que no conocen y los programaron para odiar a fulanito al que no conocen. Entonces es simplemente una manipulación mental de los noticieros, no es el interés por el bien del pueblo. Bien, de hecho he visto personas criticando a Israel por mandarle ayuda a Venezuela por el terremoto. O sea, ¿en qué cabeza cabe que hasta para eso vas a seguir criticando? ¿No ves que por los frutos se conoce el árbol? En fin, algún detalle aquí que quería también comentar. Sí, que uno de los puntos donde sí se podrían quejar las personas que estaban bajo el régimen el régimen que estaba antes el Shah, el régimen que estaba antes de los ayatolas, o sea, antes de 1979, era que, aunque no se metía con el pueblo, sí que había una serie de sensibilidad económica.
¿sí? Había cierta desigualdad social, pero por lo demás era una cuestión política, ¿sí? Era falta de democracia y una gran brutalidad por parte del SAVAK, o sea, de esta fuerza policial, pero en contra de la disidencia, no en contra del pueblo. Bien, y lo que ocurre a partir de los ayatolás es que se politiza la vida privada. Entonces eso significa que van a rastrear tus mensajes de texto, van a rastrear tus redes sociales, entonces qué privacidad tienes. Y eso jamás también trata de hacer eso con su propia gente. De hecho, mucha gente que no está de acuerdo con Hamas, que vive en Gaza, si manda un mensaje de SMS, si manda un WhatsApp, si escribe un comentario en Facebook y ellos se enteran, lo rastrean, lo hackean, donde la persona está diciendo que estos jamás que se pudran, que se los lleve el diablo, que son unos malparidos, donde hagan un comentario de esos, llega esta gente, le tumba la puerta, le pone una capucha en la cabeza y se lo llevan a un búnker y no, su familia nunca más lo vuelven a ver. Después solamente llegó una confesión donde él reconoce que estaba colaborando con el enemigo, o sea, era un infiltrado que apoyaba a Israel. Y así hacen con muchísima gente, ¿vale? En fin, voy a mirar si hay algún comentario, no sé si quieren decir alguna cosa, si aportar algo que enriquezca el podcast, la temática. Uy, un montón de comentarios. Bueno, gracias antes que nada a todos los que se toman su tiempo, ¿sí? Para participar, ¿bien? Que cada uno está haciendo sus cosas, pero le dedican algo de tiempo a escuchar esto que quiero compartir. Así que bien por ustedes y también gracias por escuchar. Ok, saludos aquí. No sé, aquí está escribiendo a el X algo de la CIA, la DEA, pruebas de no sé qué Estados Unidos. No sé si esto es la bandera de Colombia o de Venezuela, creo que de Colombia. Bueno, no sé muy bien de qué estás hablando. Por cierto, ánimo a los venezolanos. Sí, mucha fuerza, muchas bendiciones. Espero que los que no hayan encontrado familia los encuentren y que puedan recuperar en la medida de lo posible lo que se pueda recuperar. Sí, que tengan fuerza los que han perdido seres queridos. Bueno, veo que no hay muchos comentarios por aquí. Se ha unido, se ha unido, se ha unido. A ver cuánta gente se ha unido. Vale. Bueno, no sé si quieren comentar algo. Voy a mirar aquí si Andri por casualidad puso alguna cosa. Bueno, Andri, no sé si quieres preguntar algo. Si no, ya voy concluyendo. No sé qué otra cosa voy a comentar. Lo que quería decir ya, ya lo dije, ya lo comenté. Perdón. Así que bueno, solamente para los que llegaron tarde, que no vieron el inicio del podcast, del live, comentar que les animo y les invito a que se informen debidamente cuáles son las políticas y la visión del régimen ayatolá, ¿sí? De cómo vive la gente allá desde 1979, que los noticieros tratan de solapar, ¿sí? De distraer la atención, de eclipsar y de que la gente no vea la realidad. Incluso hay gente que sale por ahí apoyándoles. De hecho, hay algo más interesante. Les invito también a que investiguen cuál es la filosofía religiosa que tiene el Islam en general, ¿sí? Y cómo utilizan este argumento las facciones políticas. Yo utilizaba esta filosofía en Irak, Saddam Hussein, por eso el Mossad estuvo muchísimo tiempo viendo cómo sacaba a ese tipo de ahí, porque el primer objetivo que tenía en mente era destruir Israel. Bien, la guerra del Golfo precisamente trató, en cierto modo, ¿sí? Sacar a este individuo de ahí. Luego están los ayatolas, luego están los... estoy quedando sin poner a cargar aquí.
No sé, salió y volvió a entrar. Bueno, en fin, eso como estaba diciendo, investiguen también la parte política de cómo todo eso se va desarrollando, ¿ok? Bueno, solo quería hacer un pequeño live sobre eso y comentar un poquito para que entiendan cómo funciona y cómo se vive realmente en Irán, ¿de acuerdo? Bueno, les deseo que tengan buena noche o feliz buen mediodía para los que están en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y que Dios les bendiga, ¿ok? Que estén muy bien.